Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Ya ustedes escuchan ofertas en los diferentes lugares. Gaste su aguinaldo en esto. Pero queremos hacer un alto y decirle, no se endeude. Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios que estamos nuevamente con salud y bendición de parte de nuestro Dios. Listos para poder meditar en esta noche en su palabra y que todos allá en casa estén disfrutando ya del descanso de este día y que juntos podamos meditar en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El Dios de paz. Esa paz que solo Él puede dar. En esta noche meditaremos sobre lo que es la paz que Dios ha dado a nuestras vidas. Soberano Señor que estás en gloria, en esta noche te damos gracias por tu pueblo redimido, porque somos tus hijos, Señor, y porque necesitamos de esas bendiciones y de esas promesas que se hagan realidad a nuestra vida. Podemos decir que hasta aquí tú nos has guardado, tú has derramado tu bendición sobre nosotros y que anhelamos, Señor, buscarte y hacer tu voluntad. En esta noche, Señor, te pedimos que seas tú el que nos permita meditar en tu palabra y que disfrutemos, Señor, de esas bendiciones que tú compraste en la cruz del Calvario. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta noche vamos a meditar sobre la vida que el Señor ha dado a cada uno como creyentes y porque en este mes prácticamente todos anhelan o desean los unos a los otros paz. El hombre quiere mostrar de alguna manera que puede ser bueno. En muchas ocasiones eso es fingido, pero sabemos que cuando la paz del Señor viene a nuestros corazones es totalmente diferente. La palabra del Señor nos dice en Juan 14:27 lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La paz que usted como creyente tiene es una paz que el Señor llevó en la cruz del Calvario, porque Él dijo, y el castigo de vuestra paz. Lo que Él realmente hizo allá en la cruz del Calvario fue redimirnos con su sangre, hacernos nuevas criaturas, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa paz que usted tiene en medio de los problemas, esa paz que usted disfruta indistintamente el día, el mes, el año que sea, esa paz es la que Dios nos ha regalado porque
esa comunión se ha restituido y nuevamente hay una relación con nuestro Dios. Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos ponerle atención a que en muchas ocasiones, inconscientemente, en medio de los problemas, esa paz no se turba, esa paz permanece en nuestra vida porque no es como el mundo la da. Es el mismo Dios que ha dado esa paz a nuestros corazones y que nosotros debemos de hacer una gran diferencia. No debemos de ir como el mundo va, debemos de ir como Dios quiere que nosotros caminemos por las sendas de justicia. Por eso, en este mes precisamente, ya ustedes escuchan ofertas en los diferentes lugares, gaste su aguinaldo en esto, pero queremos hacer un alto y decirles, no se endeude. Si usted no puede comprarlo, no se endeude. No haga como el mundo. Con tal de dar un regalo, se van a endeudar. De lo que estamos hablando en esta noche es de esa paz. Con o sin regalo, usted tiene la paz que Jesucristo nos ha dado. Y qué paz es extraordinaria, es una paz verdadera la que el Señor nos ha dado. Ahora, si nosotros le ponemos atención al versículo que hemos leído, es la paz del mismo Dios que tenemos en nuestro corazón y que en muchas situaciones, aún los mismos creyentes, nos extrañamos de que algunos de nuestros hermanos pasen dificultades, pero en medio de esas dificultades nosotros descansamos en el Señor. El creyente debe de estar consciente que esa paz es especial y que si caminamos en medio de las circunstancias con esa confianza es porque el Señor ha hecho totalmente diferentes nuestras vidas. ¿Cómo nos explicamos que un familiar nuestro muera y nosotros tengamos paz? Porque la palabra del Señor nos reconforta, porque la palabra del Señor nos dice que después de que nosotros terminemos nuestra vida acá, pasaremos a un lugar mejor. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra paz, y por eso la palabra del Señor nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y hay algo especial de este versículo porque dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aún la misma muerte, nosotros sabemos que llegará, pero que cuando nosotros despertemos estaremos con nuestro Señor. Esa es la confianza que tenemos y mientras nosotros andemos en este mundo, caminaremos con la paz que el Señor nos ha dado. La paz que nosotros tenemos no se debe de turbar, porque es la paz que disfruta cada creyente desde el momento que nosotros hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. Esa paz es especial, usted duerme tranquilo, usted vive el día a día confiado en que el Señor hará realidad esas promesas que ha dejado en su palabra. Por supuesto que nosotros vemos en el mundo los conflictos
que están sucediendo, los problemas que nosotros escuchamos económicos, conflictos bélicos. Hemos estado también escuchando los problemas que hoy se dan, como enfermedades raras como la viruela del mono, la pandemia que va quedando atrás poco a poco. Y a pesar de todas esas situaciones, el creyente descansa en el Señor. Hay guerras y lo que debemos de hacer es orar por aquellos hermanos de Ucrania que están pasando y viviendo momentos de dificultad. Pero a pesar de eso, nosotros debemos de mantener esa firmeza en nuestro Señor. Él es el que nos da esa seguridad, y cuando usted medita en su palabra, precisamente esas palabras que nosotros digerimos a través de la lectura o escuchamos a través de una prédica, fortalecen nuestro espíritu y nos da ánimo para continuar el día de mañana. Si bien es cierto, escuchamos de esas situaciones, pero hay paz en medio de todo eso. Nosotros tenemos la paz que nuestro Señor Jesucristo compró en la cruz del Calvario. Al leer el Salmo 23 y versículo 2 nos dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El mismo Señor es nuestro pastor. El mismo Señor nos está dando esta palabra y debemos de descansar en Él, porque Él es el que nos guía. Donde hay buenos pastos, es decir, Él se preocupa de nuestros alimentos, y la confianza que nosotros debemos de tener en Él es que precisamente si Él nos guía, nos guiará por lugares especiales donde nosotros podemos descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, nosotros tendremos el alimento y apagaremos también la sed que tendremos, porque Él es nuestro pastor. La vida del creyente es únicamente por fe. El justo vivirá por la fe, y nosotros debemos de tener esa confianza en su palabra. Hay un versículo también ahí en la palabra del Señor de 1 Pedro, en el capítulo 3 y versículo 8, que nos dice lo siguiente: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. La palabra del Señor siempre nos llama a que nosotros podamos entender de esa unidad en la cual debemos de vivir constantemente. La palabra del Señor nos dice: sed todos de un mismo sentir. No es un grupo, no es algunos pocos, sino todos. Si nosotros tenemos este sentir de ir juntos, de estar en el mismo sentir, evitaremos muchos problemas, conflictos, porque no habrán murmuraciones, no habrán señalamientos, sino que debemos de poner en práctica esta palabra. Y luego nos dice: si somos de un mismo sentir, también debemos de ser compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. La palabra del Señor es interesante porque nos habla
sobre cómo vivir, cómo debe de ser nuestra conducta en este mundo. Y por eso precisamente si nosotros descansamos en Él, si nosotros tenemos la paz que Él nos ha dado, como consecuencia nosotros podemos estar en un mismo sentir, ser compasivos, y nos debemos de amar los unos con los otros fraternalmente, misericordiosos y amigables. Es un estilo de vida totalmente dado por Dios, donde nosotros vemos que precisamente no es como el mundo va, como el mundo está acostumbrado a vivir, a ser orgullosos, vanidosos, de poder caminar en estos tiempos luciendo su mejor ropa y dependiendo únicamente de lo que cada uno puede impresionar al otro. Estos principios que hemos leído aquí en esta palabra es especial porque siempre el Señor estará guiándonos por esas sendas donde nosotros no debemos de dar lugar a nuestra carne, a nuestros deseos, sino que debemos de controlarlos a través de esta palabra que estamos leyendo y que son principios en los cuales nosotros debemos de apreciar y de amar al prójimo. Si nosotros ponemos en práctica esta palabra del Señor, nosotros nos daremos cuenta que es el mismo Dios hablándonos y que Él nos está guiando para poder ser ejemplo de los demás y que nosotros podamos poder vivir estos principios. Ninguno puede quedar fuera de este estilo de vida como se detalla en su palabra. Debemos de ser de un mismo sentir, como nos dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4 y versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es algo muy especial cuando hay unidad, cuando hay un grupo que está unido, pero que verdaderamente se cumple esa palabra de unidad. Es interesante porque ninguno camina por otro lado si no está de acuerdo con el otro. Son principios que debemos de entender que el Señor estableció en su venida y nos dejó en su palabra para que nosotros podamos continuar un estilo de vida especial. Por eso la palabra del Señor nos dice que la paz que Él nos ha dado es algo especial. Y estos principios, como lo es la unidad, cuando nos damos cuenta que un hogar está unido, cuando una empresa trabaja de acuerdo a esa unidad, cuando se respeta la jerarquía, cuando nos respetamos como personas, cuando ponemos en práctica estos principios, es porque precisamente es la palabra del Señor que se está poniendo en práctica y nosotros vamos a disfrutar de esos resultados, porque la palabra de Dios es maravillosa. La palabra del Señor, como vemos, nos llama a tener un mismo sentir, pero también nos dice que debemos de ser compasivos. Nosotros debemos de ser personas llenas de compasión por los demás. Nos muestra que nosotros debemos de simpatizar también, de poder
estar con nuestros hermanos, nuestro amigo, nuestros familiares en aquellos momentos difíciles, es decir, el dolor ajeno. Nosotros debemos de unirnos al dolor que aquel hermano está pasando por algún momento, y es donde nosotros vamos a hacer efectiva esta palabra de compasión. La palabra del Señor también nos dice que debemos de llorar con los que lloran, pero que también gozarnos con los que se gozan, y es precisamente donde nosotros podemos compartir ese momento con aquella persona que esté pasando un problema, una situación difícil. Es ahí donde nosotros debemos de demostrar esa compasión que el Señor nos dio, nos enseñó. Nosotros vemos el caminar de nuestro Señor Jesucristo y que se detenía porque realmente era llamado por esa compasión que había en Él. Nosotros debemos de aprender a seguir el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio. El hecho de poder compartir el dolor ajeno es algo donde nosotros vamos a aprender mucho, porque aquella persona sí está necesitada de una palabra de edificación, de exhortación, de consolación. Esa palabra que llevemos en ese momento podrá ser de gran ánimo a aquel hermano, aquel familiar o aquel amigo. Es importante poder ver que la palabra del Señor nos enseña principios básicos para poder vivir en este mundo. Si nosotros descansamos en el Señor y disfrutamos de esa paz, también nosotros debemos de ver que aquel que se encuentra sin Cristo está también necesitado que nosotros podamos compartir con Él esta bendición, esta paz que Dios nos ha dado. Cuando nosotros disponemos en nuestro corazón poder vivir esta palabra, nosotros estamos realizando la voluntad de Dios para prestar esa atención a nuestro prójimo. La palabra del Señor nos dice en Gálatas en el capítulo 6 y versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La palabra del Señor dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Lo que aquel está pasando por estos momentos, nosotros debemos de unirnos a Él en su dolor, en su aflicción. Esa carga que Él tiene debe de ser compartida con nosotros para que Él pueda caminar de una mejor manera, más liviano, y que debemos de descansar en el Señor. La palabra del Señor precisamente nos habla que si compartimos esa carga, va a ser mejor para la otra persona. Y algo muy importante es que nos dice, y cumplir así la ley de Cristo. Es donde Él se glorifica y donde nosotros también aprendemos a poder compartir lo que hemos aprendido de este estilo de vida, que es importante poder dar testimonio de ese estilo de vida que el Señor nos enseña en su palabra. La palabra del Señor nos sigue diciendo también, siempre en el versículo que estamos leyendo de 1 Pedro en el capítulo 3 y versículo 8, hablando sobre cada una de las palabras que hemos visto, sed de un mismo sentir, compasivos, y también ahora nos habla que debemos de amarnos
fraternalmente. El amor es algo muy importante que debe de haber en el creyente. El amor es algo que el mismo Señor nos ha demostrado. El amor es algo que nosotros debemos de practicar constantemente, y encontramos en la palabra del Señor que la obra de Dios únicamente la podemos realizar si estamos primeramente en comunión con Él y con nuestros hermanos. Esto es importante porque si hay comunión con Él, entonces nosotros pondremos en práctica ese mismo principio que el Señor nos enseñó, amando nosotros los unos a los otros. Dice Primera de Juan en el capítulo 4 y versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. No es simplemente algo que nosotros digamos, sino que se debe de demostrar, se debe de vivir. Si yo amo a Dios, que se vea en la práctica. Debo de amar a mi hermano como resultado que amo a Dios. Es algo especial porque aquí es donde se cumple lo que hemos leído. Habrá unidad, habrá ese mismo sentir. Si nosotros podemos brindarle amor a nuestro hermano, a nuestro prójimo, nosotros estaremos siendo y siguiendo el ejemplo que el Señor nos ha dado. El amor es algo importantísimo que nosotros lo practiquemos, porque estamos reflejando el mandamiento que el Señor ha dejado para nuestras vidas. Y por eso dice la palabra que tenemos este mandamiento de parte de Él. Es algo que proviene de Él y es algo que debemos de practicar, porque el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si bien es cierto, en este mes escuchamos que debemos de regalarnos algo entre los trabajadores, entre los amigos, y se acostumbra a realizar este tipo de regalías. Sin embargo, esto debe de ser constante. Yo creo que como creyentes debemos de practicarlo, debemos de realizarlo, porque es un mandamiento del Señor. Si nosotros nos amamos, obviamente, ¿cómo lo demostramos? No necesariamente tenemos que hacer como el mundo hace y de gastar únicamente en este mes y endeudarnos. Nosotros debemos de practicar constantemente el amor que Dios nos ha dado. Y si es posible, no necesariamente en este mes darnos un obsequio. Pero eso es algo que el Señor ha establecido, no de ahorita, sino que ha dejado plasmado en su palabra. Son principios que debemos de vivir constantemente, y cuando nosotros ponemos en práctica la palabra del Señor, nos damos cuenta que es totalmente diferente y que lo que Él ha dicho prácticamente se cumple y es una realidad. Por eso es un estilo de vida que el creyente ha aprendido a vivir, porque proviene de Dios esta palabra. El Señor precisamente lo que anhela es que nosotros tengamos comunión entre nosotros, en donde nosotros nos encontremos, donde nosotros realicemos nuestras actividades, que nosotros podamos mantenernos de esta manera, que nosotros nos amemos los unos a los otros. Si estamos en casa, si estamos en el trabajo, si estamos en el estudio, qué bueno que exista ese amor, esa unidad,
estos principios que son especiales de parte del Señor. La palabra nos dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es algo especial. El mundo lo mirará, porque en este estilo de vida es algo que debe de brotar de parte del cristiano, que se debe de demostrar el amor al prójimo. Es algo que el Señor nos dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si yo sigo a Cristo, debemos de irradiar ese amor. Si yo me llamo cristiano, si yo tengo los principios que el Señor dice en su palabra, debemos de amar a nuestro prójimo. Debemos de tener este estilo de vida. Y por supuesto, nosotros continuamos en lo que el Señor ha establecido. Recordemos que el mismo Señor les enseñó a aquellos discípulos todos estos principios. Hoy es nuestra obligación y es algo maravilloso de que aquel que no conoce a Cristo pueda venir y disfrutar de estos principios maravillosos. El amor de Dios debe de manifestarse de una forma muy especial. Y aquí también nos dice que si nosotros nos amamos, también algo debe de ser diferente en nuestras vidas, y nos habla también que debemos de ser misericordiosos. El creyente de buen corazón es el que manifiesta ese amor entrañable que el Señor Jesucristo manifestó y que también aprendimos de Él. Misericordiosos. Y lo vemos ahí en Mateo 9:36, donde el Señor nos dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La palabra del Señor es muy especial y aprendemos de Él. Luego, nosotros debemos de ver también que este versículo de 1 Pedro, del capítulo 3 y versículo 8, también nos habla del último adjetivo aquí muy especial. Y nos dice que si somos de un mismo sentir, también debemos de ser amigables. ¿Qué significa ser amigables? Esto también significa ser humildes. Y aquí es una palabra muy sencilla, pero que tiene mucho que ver. Debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. El mismo Creador de todo el universo, nuestro Dios, es humilde y debemos de aprender de Él a ser humildes. No ser altivos, no ser orgullosos, sino debemos de ser humildes como la palabra del Señor nos dice. La palabra humildad es todo lo contrario a la arrogancia, al orgullo. La humildad es una virtud esencial en la vida cristiana y el Señor Jesucristo, como ya lo dijimos, nos dio ese ejemplo y nos dice en Mateo, en capítulo 11 y versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso
para vuestras almas. Ese descanso ha llegado a nuestras vidas porque tenemos esa paz con la cual hemos iniciado esta prédica. Nosotros debemos de disfrutar esta paz, no precisamente solo en este mes. La paz debe de estar todos los días de nuestra vida porque Cristo vive en nuestros corazones. La paz que ha dejado el Señor es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es algo especial. El llamado que el Señor nos hace, pues, son precisamente a vivir cada uno de estos adjetivos que hemos hablado, que son muy importantes, como ser de un mismo sentir, ser compasivos, debemos amarnos, ser misericordiosos y ser amigables, o bien ser humildes. Nosotros debemos de caracterizarnos para vivir de esta manera como el Señor nos ha enseñado, a poner en práctica estos principios que, por supuesto, son principios que vienen de Dios y por eso son especiales, que nos ofrecen un estilo de vida único. Si nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, estos principios sabemos que debemos de practicarlos y es parte de nuestra vida. Por eso el Señor ha venido a cambiar, a transformar nuestras vidas, porque el precio que Él pagó en la cruz del Calvario es precisamente para que nosotros aprendamos a vivir de una manera diferente de acuerdo a su palabra. El ser humano muchas veces busca la paz en los lugares equivocados. Jesucristo es el camino. Jesucristo es nuestra paz. Él ha dado todo para que el creyente viva de una forma distinta. Y que si usted que nos está escuchando en esta noche quiere también disfrutar de esa paz, el único camino es nuestro Señor Jesucristo. El único que nos puede dar esa paz especial, no para un momento, sino para el resto de nuestra vida, es el Señor, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Por eso esa paz que nosotros tenemos es una paz indistintamente de lo que nosotros vivamos. La palabra del Señor nos dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Lo que hemos hablado en esta noche, a disfrutar de esa paz, es fruto del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Esa paz es algo especial. Esa paz que el Señor nos da tranquilidad, seguridad, confianza. Por eso, a pesar de los distintos problemas y situaciones que vivamos, dormimos en paz, vivimos en paz. ¿Quiere usted tener paz? Reciba a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. En esta noche deseamos que usted haya puesto atención a esta palabra y que vivamos de acuerdo a esta palabra como al Señor le agrada. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor sea manifiesto a aquellos que no le conocen. Padre, muchas gracias por esta palabra, muchas gracias, Señor, por esa paz que nos has dado, por estos principios, Señor, por este estilo de vida que tú nos ofreces y que verdaderamente, Señor, debemos de ser ejemplo para aquellos que no te conocen. En esta noche, Señor, si alguno quiere recibirte como Señor y Salvador, lo único que tiene que hacer es hacer esta oración. Señor Jesús, reconozco que tú eres Dios, que he pecado y que reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario y me perdonas a través de ese sacrificio. Yo te pido perdón por
los pecados que he cometido y por mi forma de vida en la que he andado. Perdóname, límpiame de toda iniquidad, borra todos mis pecados y reconozco el sacrificio hecho en la cruz del Calvario por mí. Tú me amaste y hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Perdóname y límpiame, ayúdame a vivir y a disfrutar esta vida que tú nos ofreces. En el nombre del Señor Jesús, apunta mi nombre en el libro de la vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que descanse ahí en casa y que disfrutemos de esa paz que el Señor nos ha dado. Dios les guarde y Dios les bendiga. Amén y amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.